Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, un gusto poderles acompañar en estos análisis que hemos preparado para ustedes, temas de seguridad que estaremos abordando, los taxistas y su constante también asedio por parte de los victimarios, pero también en ocasiones ellos se convierten en victimarios. Es uno de los temas que estaremos analizando en nuestro primer bloque junto al licenciado Julio Rivera Clavería. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, Sandy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Este es un adelanto de lo que se viene a nivel nacional, pero también en lo internacional. ¿Qué nos puedes adelantar, Andrés? Buenas noches. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy, licenciado Clavería. Mucha información a nivel internacional. Una noticia que está acaparando los titulares. Un brutal ataque en una guardería de Tailandia. Un ataque que inició en una guardería que ha dejado muchos fallecidos. Y también en Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está perdonando todos los delitos federales por posesión y uso de marihuana. ¿Es un paso a decriminalizar completamente la marihuana en Estados Unidos? Lo exploramos en unos minutos. Un momento tan difícil para nosotros porque tenemos que sacar la cuota, tenemos que llevar el sustento, muchos factores en el cual esta delincuencia nos ha afectado mucho. Muy bien, Henry, para ampliar un poco más en el tema, nos han indicado pues algunos taxistas en otras zonas de la ciudad de Guatemala, por ejemplo, zona 18, que pagan alrededor de 150 a 200 quetzales semanales a los extorsionistas. Esta situación pues podría ser verídica, podría ser cierta. Sí, la verdad que sí, casi en la mayoría de zonas, cada taxista tiene que pagar 150 a la semana. Por si fuera poco, las pandillas no son las únicas organizaciones delictivas que amenazan al gremio de los taxistas. Grupos de taxistas piratas también atentan contra taxistas autorizados si se integran y recogen a pasajeros en sectores que los piratas tienen retenidos. Cuando pasa un taxi por el sector donde ellos se encuentran y están los muchachos al pendiente, los sicarios en motos, cuando ven que otro taxi, posiblemente registrado y todo, está quitándoles el pasaje, por decirlo así, mandan a los motocicarios a que le den para abajo a sea quien sea. Claro, Henry, entonces con esto entendemos nosotros que aparte de los grupos delictivos, las organizaciones criminales de pandilleros que los acechan, también entre los mismos taxistas, pues algunas o muchas veces piratas, prácticamente se apropian de sectores, se apropian de zonas, y cuando los taxistas autorizados, como es tu caso, llegan a dejar algún pasajero que pida la carrera, es ahí en donde les realizan ese tipo de amenazas. Sí, la verdad que sí, y es más, a veces los mismos pasajeros le dicen a uno, mire, no vaya a cargar de regreso porque los muchachos aquí no lo van a dejar o le pueden hacer daño. Según el testimonio de este taxista, que ha laborado por más de 15 años en este oficio, conforme han transcurrido los años, su trabajo se ha vuelto más peligroso. Los taxistas, ¿víctimas o victimarios? Realmente tenemos que analizar ambos escenarios porque las dos circunstancias pasan. Son víctimas constantemente de los robos, los asaltos, las extorsiones que constantemente los grupos delincuenciales les están exigiendo dinero ilícito, y en muchas ocasiones no solamente es un grupo, sino que son varios. Licenciado Clavería, hemos visto varios ataques de hecho armados en contra de taxistas donde incluso pasajeros pagan las consecuencias. Vea, yo creo que hay que hacerlo, tal vez el análisis partiendo de dos cosas, dos líneas distintas. Uno, los taxis legales y otro, los taxis ilegales. Exactamente. Y en los taxis legales, efectivamente uno no puede generalizar. Yo conozco taxistas que tienen muchos años de dedicarse a ese trabajo y que tienen su clientela y que cumplen con toda la normativa que se exige para que tengan su taxi, pero también es cierto que la experiencia nos ha enseñado que hay algunos malos taxistas que también han abusado de mujeres, que también han llevado delincuentes para asaltar gente dentro del propio taxi, que transportan droga, transportan armamento, secuestran gente, y esto yo lo estoy diciendo con conocimiento de hecho, no lo estoy hablando por hablar, Sandy. Pero esa no es la generalidad. Por eso es que yo siempre a la gente le recomiendo
que especialmente mujeres, antes de subirse a un taxi, si ustedes tienen un taxista de confianza, muévanse con él. Ahora, si ustedes van a subirse a un taxi, tómenle fotografía al taxi, tómanle fotografía a la placa, agarren el teléfono, abran el teléfono y vayan hablando con su esposo, con su novio, con un familiar. O una ubicación en tiempo real. Y una ubicación en tiempo real, correcto. Por ahí hay que irse. Después tiene los taxis ilegales, que también hay gente buena y mala, Claro. pero que efectivamente algunos malos taxistas los matan también porque es competencia. Y de ahí todos estos buenos, los buenos taxistas legales e ilegales sufren el problema de la extorsión, de los mareros, que son criminales y asesinos que viven la vida solo extorsionando y recibiendo dinero. Exactamente, es que por eso es hablar del gremio de los taxistas en temas de criminalidad es muy extenso porque sufren ellos, porque hemos de decirlo también, hay muchos taxistas que lamentablemente han perdido la vida porque no han podido reunir la cuota ilícita que les solicitan los extorsionistas y bueno, les quitan la vida, que constantemente son asediados por distintas estructuras que incluso en ocasiones los obligan hasta a hacer algún tipo de traslado de ilícitos porque si no los matan. Entonces también está esta parte, pero también hablemos, licenciado Clavería, de los taxistas que se dedican a los ilícitos, es decir, usted ya mencionaba, ¿no?, el traslado de droga, de armamento, y dónde dejamos los taxistas que tienen el control, ubican muy bien incluso a sus compañeros y ellos mismos integran estructuras de extorsionistas. O los matan. Sí. Porque lo estoy diciendo con conocimiento desde antes, y de esto hay investigaciones en el Ministerio Público. No es algo nuevo. No es algo nuevo, desde hace muchos años, que estos mismos taxistas que son criminales y que se logran colar dentro de algunas empresas de taxis, son los que asesinan a los buenos taxistas por extorsionarlos, es decir, hay de todo, pero es muy peligroso. Por eso es que yo siempre insisto, las empresas serias, grandes, deben de tener controles sobre los pilotos y eso implica una investigación socioeconómica y polígrafo. Pero ¿y dónde me deja, Sandy, el trabajo de la municipalidad? Vaya y revise si ellos tienen un file completo de pilotos o de los taxis, de las rutas, del mantenimiento. No tienen nada. O si hacen controles también. Ningún tipo de control. Entonces, el problema es que cuando usted no controla absolutamente nada, pasa esto. La clave es controlar y supervisar. Totalmente. Vamos a ir con una información también para poder ampliar este análisis. Taxistas, víctimas o victimarios. Pues bueno, los viajes en taxi son ahora el epicentro de nuevas modalidades de delinquir. Por ejemplo, pseudopasajeros que engañan al piloto para robarle durante la carrera. Esto también pasa. Claro. O bien en casos aún más extremos y peligrosos para el pasajero mismo, donde los pilotos terminan robando dinero y pertenencias a los clientes. Es importante que se pueda combatir y eliminar el fenómeno de la gran cantidad de taxistas piratas que funcionan en la ciudad y en los distintos municipios también, porque se da esta situación. Y siguiendo con los datos, el fenómeno delictivo de la extorsión que afecta a muchos sectores productivos en Guatemala, entre ellos los taxistas, una de las formas en las que los extorsionistas presionan a los colectivos de taxis para que realicen los pagos que se les exigen es a través de los ataques directos. Es una forma de ejercer presión. Es necesario que en las zonas en que se tiene el mapeo de hechos delictivos por parte de la Policía Nacional Civil se coloquen retenes y operativos de control y vigilancia que puedan reducir pues que se cometan este tipo de hechos delincuenciales, que se proteja también a los taxistas. Sabemos que los transportistas, entre ellos los taxistas, solicitan seguridad, piden seguridad, pero a veces es complejo también porque no se puede asignar a un agente para cada unidad, por ejemplo, como para poder garantizar, pero sí hay operativos, hay planes de prevención que se pueden ir implementando y que deberían de ser también permanentes, licenciado Clavería. ¿Qué nos puede decir usted sobre estos planes que se pueden ir implementando en materia de seguridad? Yo creo que sí, yo creo que hay épocas en que se
los planes operativos de la Policía Nacional se enfocan en los taxistas o en los motoristas, depende de la ola de violencia. Pero yo sí creo que también parte del trabajo lo tiene que hacer la municipalidad, Sandy, porque no es justo que todo el trabajo de seguridad recaiga sobre la Policía Nacional. Y le voy a poner el ejemplo. ¿Quién autoriza los taxis? La municipalidad. Sí. ¿Quién se supone que debe tener control sobre los taxis? La municipalidad. Sí. Entonces, ¿quién debería tener también el control sobre los pilotos? La municipalidad. Y hacer un trabajo mucho más coordinado con la Policía Nacional Civil, porque eso sí es entendible, pero creo que si no se hace esto, el descontrol es tan grande que se permite el ingreso de cualquier persona a cualquier empresa de taxis a trabajar, porque ellos andan en busca de pilotos. Y ahí es cuando aprovechan criminales para poderse incorporar a un trabajo legal, formando ellos parte de estructuras criminales. Y le digo, ellos, como le vuelvo a repetir, hay muchos taxistas muy buenos que me consta, pero hay muchos taxistas que son criminales, que se dedican a lo que ya dijimos. Y de verdad, eso es su función más importante, trasegar cualquier cantidad de cosas, desde drogas hasta armamento, dinero, etcétera. Así es necesario poder abarcar esta problemática y sobre todo hacer el llamado a las autoridades, tanto locales como de seguridad, para que puedan tomar con seriedad y fortalecer los planes de seguridad en cuanto a la prevención y también el combate a los grupos delincuenciales que tanto están afectando a la población y especialmente también el transporte, los taxistas. Son varios los sectores económicos que se ven afectados por esta situación, así que ojalá que se puedan fortalecer estos planes de seguridad. Vamos a marcar una pausa en este momento, pero cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre las extorsiones y ciertos operativos que se realizan por parte del Ministerio Público para el combate a estos grupos. Ya volvemos. De los operativos realizados en contra de organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico. Nuevamente el trabajo coordinado pone de manifiesto resultados contundentes en contra de la delincuencia organizada. Mediante un operativo desarrollado en el departamento de Petén, se logró la desarticulación de una organización criminal dedicada al narcotráfico tras 16 diligencias de allanamiento realizadas por el Ministerio Público a través de la Fiscalía contra la Narcoactividad en coordinación con el Ministerio de Gobernación y con el apoyo del Ministerio de la Defensa Nacional. El trabajo se ha realizado en un lapso de año y medio, 2 años, con el fin de desarticular una organización criminal dedicada al narcotráfico. Continuando con una investigación sobre hechos de traslado de dinero, logramos identificar 3 células. De estas 3 células, cada una tenía su forma de operar. Una de estas células se dedicaba al asesinato y sicariato de personas que eran contrarias a sus grupos delictivos. Asimismo, también teníamos la segunda y tercera célula, las cuales funcionaban para el traslado de droga vía terrestre. De esa cuenta, y al lograr identificar a cada uno y el rol que fungían, se logró a través de ello ya realizar los 16 operativos que realizamos en allanamiento, donde se buscaba pues la detención de las personas y asimismo la incautación pues de ilícitos que podían ser encontrados dentro de los inmuebles. Este trabajo coordinado e interinstitucional que hay en la agenda de seguridad del país, el día de hoy se desarrollaron estas 2 acciones en las cuales se pudo detener por delitos ligados al narcotráfico a Amílcar Galdame Sosa, a Edgar Abelio Milián García, a Ronnie Haroldo Sosa Salguero, a William Azael Gómez Escobar y Esvin Hernández Salguero. Además, se pudo encontrar evidencias, las cuales fueron debidamente procesadas o están siendo procesadas, consistentes en 8 pistolas, 2 escopetas,
2 carabinas, 15 cargadores para armas de fuego, 230 municiones de diferentes calibres y la cantidad de 70.100 quetzales y un dispositivo móvil. Asimismo, el ministro de Gobernación informó sobre las personas detenidas vinculadas al delito de la extorsión. También en las diligencias de allanamientos relacionadas a delitos de extorsión fueron detenidos Ángel Rafael Maquín de León, Rosa Rubí Adriana Rafael Culajay, Noemí Celeste Olivia Matzir, Pablo Lorenzo Chet Sabán, Juana Marisol Chet Sabán, Carla Bamaca Cristal, Joana Elizabeth Pineda Cajón, Josefina Chajón Raxón, Yasmín Andrea Ovalle Orrego, Arturo Ahmán Uluán, Marvin Javier Oliva López, Belbet Araceli Arriaga Díaz, Ángela González Camey, Lidia Paola Ramírez Pérez y Julia María Isabel del Valle Román. Con estas acciones, el gobierno de Guatemala muestra que su agenda de seguridad es consistente y seguimos de manera institucional afrontando el crimen organizado y transnacional. El Ministerio de la Defensa apoyó con personal militar de la Brigada Especial de Operaciones de Selva en Petén. Asimismo, empleamos personal militar de Fuerzas Especiales, Caibiles, y en este momento se está apoyando con aeronaves de la Fuerza Aérea Guatemalteca para el traslado del personal detenido de Petén hacia la ciudad capital. Específicamente, ese es el apoyo que ha brindado el día de hoy el Ministerio de la Defensa Nacional. Muy bien, entonces vamos a ampliar. Hablábamos sobre la importancia de realizar distintos operativos de seguridad también para el combate a las estructuras criminales. Si hablamos de las extorsiones, si hablamos del narcotráfico, son dos grandes temas que han estado marcando un incremento considerable en nuestro país, pero especialmente en la región norte de Guatemala, donde también hemos visto el crecimiento que ha tenido especialmente el narcotráfico. Si queremos entonces ahondar un poco más. Licenciado Clavería, qué importante es que de verdad las instituciones de seguridad se puedan unir para poder de esta manera tener mayores resultados en cuanto al combate de la criminalidad. Es que no hay opción. No. Ya no hay opción. Le pongo el ejemplo. Simplemente con este operativo de extorsiones. Supóngase usted las personas que fueron capturadas en Petén. ¿Cómo las van a trasladar para Guatemala? No las pueden trasladar. Si son 18 o 20, no las pueden trasladar vía bus o vía terrestre, porque puede haber un atentado en cualquier lugar, una emboscada a la policía, lo que sea. Sí. Por lo tanto, el traslado tiene que hacerse coordinado con el ejército en uno de los pocos aviones que también tiene el ejército para Guatemala. Es decir, eso es precisamente lo que hace que la coordinación beneficie a las diferentes instituciones. Aquí se está beneficiando el Ministerio Público, porque efectivamente, y la policía, porque no tienen que trasladar a todos estos detenidos vía terrestre, sino lo van a hacer vía aérea. Y tomar en cuenta algo que usted ya dijo, efectivamente la extorsión se está generalizando en el país y es complicado, es un tema muy difícil que tiene que ser contenido muy rápidamente porque daña el patrimonio y la vida de las personas. Y la gente cree que es nomás de que a usted le extorsionen y pagar. No es cierto. Usted paga una vez, va a volver a pagar 2 y va a volver a pagar 10 y 50 y 100. Y si no paga, el problema es lo matan. Es hasta que los extorsionistas ya no quieran, pero realmente la persona que es ubicada y que es amenazada constantemente con ese pago ilícito tiene que cumplir, de lo contrario, esto se traduce en muerte. Así es, Sandy. Entonces también por eso es importante de verdad que se pueda ir de una forma más fuerte contra los extorsionistas, porque la extorsión, licenciado Clavería, y usted no me dejará mentir, es un delito que ha ido creciendo de forma considerable y sorprendente también en los últimos años. Es terrible, es de una manera exponencial. Eso quiere decir, no es matemático, es geométrico, o sea que es de 10 por 100 por 200 y así va en todo el país. Yo no conozco un departamento en donde no existan las extorsiones. Uno.
no conozco. Así y es. entonces es un tema muy complicado y muy complejo, y como usted muy bien lo plantea, hay que, primero, a todos los guatemaltecos cuando son extorsionados, pongan su denuncia, aunque sea de manera anónima, pero pónganla. Y le voy a explicar por qué. Porque cuando usted pone su denuncia y usted identifica de qué número lo están llamando, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público hacen un análisis de esos números telefónicos y van determinando el número de la cantidad de gente que es extorsionada de este número, que normalmente sale de las prisiones. Pero es muy importante precisamente para que cuando se culmine con esa parte de la investigación haya un sustento probatorio suficiente para acusar a esos criminales. Vamos a ir con información adicional a este análisis, porque también es importante conocer algunos datos y poder llevar entonces la información con ciertos puntos de trascendencia también, porque el delito de extorsión es el más cometido en nuestro país, de hecho. Inicialmente este fenómeno criminal era exclusivo de las pandillas, pero ahora hemos visto que no, también existen los imitadores. Así es. Con la evolución del crimen organizado ha surgido el segmento denominado los imitadores, por cierto, quienes se aprovechan del pánico colectivo que existe de las pandillas y se hacen pasar por ellos. Como se ha indicado en muchas ocasiones, el fenómeno delictivo de la extorsión afecta a muchos sectores productivos en Guatemala. Y siguiendo entonces con la línea informativa, contra la extorsión hay muchas cosas que el Estado puede implementar, de hecho, y para poder fortalecer entonces también la seguridad, entre ellas constituirse en un estado preventivo, va a ser muy importante. La extorsión se combate tratando de llegar a la raíz del problema, y esto significa, entre otras cosas, el control del sistema penitenciario, porque lo hemos dicho, en las cárceles muchas veces se cometen, entonces se hacen las llamadas y se coordinan las extorsiones. También es importante que se implementen políticas de Estado que garanticen la creación de empleo, desarrollo, riqueza y oportunidad para los ciudadanos. Es importante para poder entonces de esta manera reducir el índice de criminalidad en Guatemala, que se ha ido disparando, pero sobre todo las extorsiones, que es el delito entonces que más se ha fortalecido, que más está afectando a la población guatemalteca y a los diferentes sectores comerciales también. Fíjese, Sandy, que hoy precisamente me tocó dar una entrevista porque se planteaba que el Ministerio Público decía que iba a la baja la extorsión. La extorsión no va a la baja. No. Lo que sucede es que hay un subregistro, que es lo que se conoce como cifra negra, que son las personas que no ponen las denuncias por temor, porque no les da tiempo, por lo que sea. Y cuando no se ponen esas denuncias, el problema es que efectivamente una estadística se puede mantener en estable o puede bajar, pero la realidad es otra, porque efectivamente esta cifra negra es así y las denuncias son así, pero cuando ustedes suman todo, da esto. Y entonces hay que ser muy cuidadoso con estos temas. La extorsión está haciendo y provocando un daño espantoso en el país. Y a esos criminales mareros hay que entrarles con todo, con absolutamente todo. No darles un segundo de respiro. Sí, sin duda alguna es importante de verdad que este crimen se pueda ir combatiendo de una forma fuerte, unir esfuerzos, poder ir implementando distintos operativos también, irse actualizando, ir más allá de la forma en la que piensan y actúan también los extorsionistas, porque son grupos que se han ido fortaleciendo, porque no solamente son las pandillas, imagínense, Barrio 18, la ANS, sino también estos imitadores, que ahora también hay un gran número de personas que están como parte de las estructuras de los imitadores, que también entonces se están sumando. Y lo hemos conocido, por ejemplo, con víctimas que han indicado, es que yo tengo que pagarle no solamente un grupo, me llaman 2, me llaman 3, y yo ¿cómo le hago? Entonces tenemos negocios que cierran, personas que mejor prefieren salvar su vida y ver de qué forma también sobreviven, porque ya no pueden seguir laborando como en el transporte, por ejemplo, o en una tienda, o en distintos comercios en los cuales les exigen, los ubican, y bueno, por el miedo tienen que ver de qué forma salen adelante también, pero la necesidad sigue ahí. Hoy en San José Pinula. Sí. Ahí está el mejor ejemplo. No hay día que no se reporte. Se paró el servicio de bus, porque efectivamente ya no es un grupo el que está extorsionando, son 5 o 7.
y no hay dinero que alcance para pagarle a esos criminales. Así es. Qué bueno de verdad que ya se están pensando y se están pues ampliando los operativos para el combate a las extorsiones, porque Guatemala lo necesita, la seguridad debe controlarse, se debe garantizar a la población y los extorsionistas están robándola. Entonces es un punto a favor también de las autoridades y esperamos que de verdad los resultados sean efectivos y que garanticen la seguridad de toda la población guatemalteca. Vamos a la pausa, pero cuando regresemos, si hablamos de temas de inseguridad, no solamente ocurren en las calles, en los distintos sectores, sino también está la inseguridad cibernética, con los ataques cibernéticos que se dan incluso a instituciones públicas. Ya volvemos con este tema. Sobre los ataques cibernéticos, porque pues es un ataque de hackers el que se tuvo en el sistema del Ministerio de Relaciones Exteriores, poniendo en riesgo ciertos datos que son sensibles y que también es importante pues poder invertir más en la protección que se pueda dar a los sistemas informáticos de las distintas instituciones públicas. Licenciado Clavería, sabemos que actualmente pues con el avance de la tecnología también se da estas situaciones, los hackers que están entonces utilizando las distintas maneras de poder ingresar a los sistemas que están vulnerables, porque así los podemos también calificar, y qué importancia es también de poder invertir incluso en la seguridad cibernética. Fíjese que qué interesante, porque ya lo habíamos hablado anteriormente. Un experto, no yo, un experto amigo mío me contó que hay veces países como los nuestros que no invierte en seguridad de la información, mejor deberíamos de trabajar todo en papel, que es más seguro. Claro. Porque un hacker puede entrar fácilmente a un sistema que no está protegido. Y efectivamente, ¿cuánto hemos planteado, Sandy, la importancia de la ley de ciberdelitos? Así es. El problema es que la gente, algunos grupos que siguen utilizando las redes sociales para difamar, para calumniar, para insultar, que creen que tienen el derecho a hacerlo. Eso no es cierto. Las redes sociales, esa no es su función. Las redes sociales deben de ser controladas porque desde ahí opera la criminalidad también. Así es. Desde ahí opera la criminalidad. Trata de personas, tráfico de migrantes, lavado de dinero, trasiego de armas, venta de drogas. ¿Qué quieren? Ahí está en las redes. Entonces debe de haber controles. El problema es que cuando no hay una ley que proteja a la ciudadanía honrada, pasa lo que está pasando hoy, que cualquiera puede entrarle a su computadora, robarle su identidad y sacarle absolutamente todo su dinero o hacerla tener cualquier otro tipo de pérdidas. Por eso es que es tan importante la ley de ciberdelito, y ojalá que los diputados me estén oyendo y que no mezclen las cosas. No interesa que en la ley de ciberdelitos vayan absolutamente nada relacionado con la ley de libre expresión del pensamiento. Exactamente. Nada. Por eso es que se tienen que apoyar con los especialistas, porque sabemos, todólogos, no, o sea, no existe al final. Hay que ir entonces asesorándose con personas que conocen de los temas para ir creando proyectos que sean funcionales y que correspondan a las necesidades que se están viviendo. El tema de verdad, en este momento en el que la tecnología ha ido avanzando, que todo es digital prácticamente, hay muchos procesos que se manejan en línea, incluso la pandemia nos enseñó que hasta el trabajo se puede hacer de esta forma, ha ido explotando aún más entonces estas herramientas tecnológicas. ¿Y cómo es posible que todavía pensemos, ay no, es que a nosotros no nos van a pasar los ataques cibernéticos? Eso es para países desarrollados, donde tienen otros sistemas, donde tienen de verdad. No podemos seguir pensando así, porque por eso nos están pasando estas cosas. No sé qué más se puede esperar o qué más están esperando las autoridades para finalmente ponerle atención al tema y sobre la importancia de la prevención. Y hemos hablado, ¿no?, lo relevante que es prevenir
Y aquí estamos hablando de prevención. Ya se han dado distintos ataques, de hecho en otras entidades públicas también se han registrado. Ahora pasa con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Imagínense todos los datos que tienen acá en los consulados también, información de los connacionales, información personal. De verdad, es información muy sensible que otras personas pueden estar utilizando y no sabemos con qué finalidad. Entonces los hackers ingresaron a la data y de esta forma entonces también realizaron la intrusión que puso en riesgo todo el sistema, paralizó el sistema del MINEX. Pero usted está hablando de un pedacito del Estado. Exacto. Pero la realidad es que ya sucedió en muchas dependencias del Estado y en la iniciativa privada. Y va a seguir pasando en la medida que no se entienda esta importancia de poder proteger los sistemas informáticos. Y la gente no se imagina, usted señor televidente, no se imagina qué pasaría si le entran a su computadora, se roban su identidad, le roban todos los datos que usted guarda, le hackean sus cuentas. Miren, es terrible, porque lo pueden dejar a uno en la calle y ellos pueden hacerlo muy fácilmente. Por eso es que es tan importante que el Estado nos proteja a través de una ley y que efectivamente los sistemas funcionen, pero que los guatemaltecos también lo tengamos claro, que esto no es un tema político, este es un tema de prevención, este es un tema de seguridad nacional y nos compete y nos favorece a todos. Vamos a ir ampliando con los datos de este caso en específico que le estamos exponiendo, el del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque según el comunicado que lanzó el Ministerio de Relaciones Exteriores, sufrió una intrusión a su infraestructura tecnológica, lo cual llevó a que el sistema estuviera inoperable temporalmente. Imagínense hasta dónde llegó entonces. Señalan que se implementó un protocolo de seguridad en el que se descubrió una falla en los servicios informáticos. Se realizó un análisis forense y se detectó la intrusión mencionada, por lo que se tomaron acciones de mitigación y de prevención, ya cuando había pasado. Pero también, continuando entonces con la información, afirman que a la fecha los servicios están restablecidos, pero qué susto también el que pues pasaron, ¿no? Aseguran que trabajan en reforzar los sistemas informáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores con la ayuda de asesoría nacional e internacional. Además señalan que impulsan la adhesión de Guatemala al convenio de Budapest, el cual establece una política penal orientada a la protección contra la ciberdelincuencia. Pero para eso también hay que crearle legislación nacional. Claro, es lo primero que hay que tener, la legislación nacional. Y ahí hay que volver a planteárselo, señores diputados. No hay que confundir las cosas. Una cosa es la ley de ciberdelitos y por favor, asesórense de expertos. Ustedes no son expertos. Ahí podrá haber uno entre los, ¿cuántos? 300, no, entre los 160 diputados. Uno podrá ver que tal vez entienda el tema. El resto no lo entiende. Busquen expertos, ellos les van a decir qué es lo que tienen que plantear, cómo lo tienen que plantear y cómo nos van a favorecer a los ciudadanos. Así es que ya es hora, de verdad, de poderle poner atención a este tema, que vayamos a la vanguardia también de la legislación, de las necesidades. Y hoy hablamos, la tecnología, la importancia, cómo nos facilita, sí, pero también los riesgos, las amenazas que existen en esa tecnología, y es que eso no nos damos cuenta, vemos nada más los beneficios, pero no vemos los riesgos. Claro. Y ahí estamos mal, porque no estamos actuando con prevención, no nos estamos preparando y peores cosas pueden seguir pasando. Incluso ya se vienen los tiempos electorales, podrían aumentarse los ataques cibernéticos también. Entonces es momento de pensar en el ahora y de no dejar entonces al tiempo esta situación, porque desde hace años se viene analizando, se viene tratando la posibilidad de poder crear una legislación para el combate a los ciberdelitos, pero sigue siendo como un tema con que se va a analizar, se va a hacer, mejor no, mejor retiro, tengo miedo, y no se establece con seriedad también este tema, no se busca poder plantear una mesa con especialistas que realmente conozcan, puedan aconsejar, recomendar, asesorar sobre esta situación y que finalmente Guatemala pueda contar con un resguardo a los datos y a los sistemas tecnológicos de todas las personas y de todas las entidades. Licenciado Clavería, en temas de seguridad, seguramente pues también recordemos que las fuerzas de seguridad han ido fortaleciéndose en estos temas sobre ciberdelitos. De hecho, la policía ha ido actualizándose también
y hasta tienen un área, ¿no?, que Sí. ve por estos temas, pero no tienen la legislación, no tienen esas herramientas que también necesitan. Y el equipo también, que va a ser importante poder invertir para investigar estas estructuras. Para que usted se dé una idea de la problemática que representa el no tener una ley de ciberdelitos y no tener los sistemas de seguridad informática que se necesitan para proteger la información de los países. Vea lo que sucedió en México. En México entraron al Ministerio de la Defensa y lograron extraer muchísima información que pues no era nada delicado, pero en algunos temas favorece a la criminalidad organizada. Es decir, hay que ser muy cuidadosos y, como usted dice, a todos utilizamos la tecnología, a todos nos sirve la tecnología, pero por favor entendamos que tenemos que protegernos y tenemos que proteger la seguridad de la información en el país. Porque la información suya, usted que me está viendo en su casa, está en el RENAP, está en migración, está en los bancos del sistema, está en el tránsito, está donde extienden las licencias, está en el Ministerio de Salud Pública con la vacunación, y toda esa información puede salir en fracción de segundos, y la pueden vender, la pueden utilizar para cualquier cosa. Por favor, entendamos la importancia de la ley de ciberdelitos. Así es importante entonces que diéramos a conocer este caso que se registró en el Ministerio de Relaciones Exteriores para poder exponer el peligro en el que se encuentran las entidades y nosotros también con los ataques de los hackers. Vamos cerrando el análisis de esta noche. Conozcamos ahora información siempre del carácter nacional, porque según las autoridades, cerca del 80% de los privados de libertad están participando en los programas de reinserción. Un buen número de privados de libertad busca una segunda oportunidad y enmendar el daño causado y posteriormente, al salir de prisión, contar con nuevas capacidades laborales o educativas. Estos programas inciden en la reducción de condenas. Los programas tienen un aproximado de duración de 6 meses, ¿verdad? Nosotros sabemos que la rehabilitación no es algo estático, es algo que tenemos que continuar trabajando. Entonces ellos pueden participar en diversos programas. Generalmente el tratamiento y la cantidad de programas depende de la cantidad de la sentencia, pero como usted bien indicaba, a ellos les interesa mucho esta parte laboral y educativa, porque por cada día que ellos estudien o por cada día que ellos trabajen es un día menos de sentencia, ¿verdad? Por cada 2 días de trabajo o 2 días de estudio, o 1 de trabajo y 1 de estudio, es un día menos de sentencia. Entonces, el tener el beneficio de la redención de penas es principalmente lo que a ellos los motiva a estudiar y a superarse, ¿verdad? Actualmente la población de reclusos entre hombres y mujeres es superior a las 24,000 personas. La Unión Europea, en conjunto con la Cartera de Economía, dieron a conocer los logros alcanzados con un programa de apoyo a las mujeres. El programa de apoyo a la mejora de competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y cooperativas, que fue impulsado en 2015, permitió un impacto directo de desarrollo a más de 168,000 beneficiarios en la promoción de desarrollo y negocios en comunidades. Asimismo, tuvo un alcance de más de 27,000 mujeres. Brindándoles servicios desarrollados para mejorar su competitividad, logrando un aumento de su participación en los mercados locales, nacionales, regionales e internacionales, así como enlazándose con cadenas de valor y de exportación. El Ministerio de Economía está comprometido con el seguimiento de las MIPYMES y cooperativas apoyadas. No es un punto final, es un punto y seguido. La Unión Europea va a seguir apoyando el desarrollo del sector privado de Guatemala, sobre todo a las MIPYMES y a las cooperativas, que como hemos visto forman la base del tejido económico del país y como he mencionado, a partir de mañana mismo vamos a comenzar la formulación de un nuevo programa que tome todas las lecciones aprendidas, todos los resultados que ha obtenido el programa de competitividad. Asimismo, la Unión Europea está formulando un nuevo programa de cooperación para Guatemala. Ahora con información legal, en uno de los casos que ha acaparado la atención nacional, y es el caso del expresidenciable Manuel Valdizón, porque con el caso transurbano el expolítico iniciará con su proceso legal para resolver así su situación en Guatemala. Este viernes 7 de octubre, el ex candidato presidencial Manuel Antonio Valdizón Méndez será trasladado a la Torre Tribunales para enfrentar su primer caso penal.
El juzgado segundo penal será la judicatura a cargo para conocer la investigación acusación de la Fiscalía Especial contra la impunidad en el caso Transurbano. Según la FESI, el exfundador del extinto partido político líder, Valdizón Méndez, cometió 3 delitos penales en esta carpeta judicial, como lavado de dinero y otros activos. Este viernes iniciará la primera declaración del proceso penal transurbano. La diligencia podría tardar algunos días para resolver si Valdizón queda o no sujeto a una investigación de la FESI. Está pendiente que el juzgado mayor riesgo de programe fecha y hora para la otra primera declaración en el caso Odebrecht, Guatemala. Este es el análisis y la información nacional que tenemos para ustedes. Así cerramos el bloque informativo. Y es momento de despedir al licenciado Julio Rivera Clavería. Gracias, licenciado, por acompañarnos. Que descanse. Hasta mañana. Igualmente para usted, feliz fin de semana. Feliz fin de semana a todos en casa. Nosotros ya regresamos con información internacional. ¿Quiere saber los pormenores de lo que ocurrió en Tailandia con una guardia?